Joló, Filipinas, 1902. La selva no hace ruido. Y eso es lo primero que el cabo Thomas Reed nota: el silencio. No el silencio tranquilo de una noche sin viento. El otro, el que precede a algo que aún no tiene nombre. La patrulla lleva 4 horas abriéndose paso entre la vegetación densa del sur del archipiélago. 8 hombres, uniformes color caqui empapados de humedad, fusiles Springfield cargados. Son el ejército más poderoso del mundo recién llegado a estas islas. Y lo saben, lo sienten en cada pieza de metal que cargan al hombro. Entonces, alguien se detiene. Un movimiento. Al frente, de la línea de árboles, emerge una figura sola. Un hombre. Filipino. Descalzo. Sin fusil. Sin escudo. En la mano derecha lleva una espada de hoja ondulada que capta la poca luz que se filtra entre las copas. Nada más. Red levanta el revólver casi por instinto. Apunta. Dispara. El impacto alcanza al guerrero en el torso. Se ve. Se escucha el golpe seco de la bala al entrar. El guerrero da un paso atrás. Solo uno. Y sigue caminando hacia ellos. Red vuelve a disparar. 2 veces más. El guerrero titubea en el segundo impacto, como si tropezara con algo invisible, y luego retoma el paso. Los ojos fijos, la mandíbula apretada, la espada levantada lentamente frente a él. 3 balas. Un hombre de pie. Red levanta el arma por 4ª vez. El cañón tiembla levemente, y en ese segundo exacto, mientras el dedo presiona el gatillo, algo en la expresión del guerrero cambia. No es dolor, no es rabia, es algo mucho peor. Es paz. Nadie en Washington le llamó guerra, le llamaron pacificación. Era una palabra limpia, administrativa, diseñada para que los periódicos del norte no se alarmaran demasiado. En los mapas del Departamento de Guerra, Filipinas era ya territorio americano desde diciembre de 1898. $20 millones pagados a España en el Tratado de París. Un archipiélago entero, transferido como si fuera una parcela de tierra, como si los hombres que vivían en él no existieran. Pero en el sur existían, y no habían firmado nada. El pueblo Tausug llevaba siglos siendo lo que era, un pueblo de guerreros musulmanes en las islas Zulú, a quien ni el Imperio Español en 300 años de intentos había logrado someter del todo. Cada expedición punitiva española que entraba en su territorio salía diezmada o no salía. Los Tausug no conocían la palabra rendición, porque en su historia jamás había sido necesaria. Cuando los americanos llegaron con sus uniformes nuevos y su artillería reluciente a exigir el desarme, los sultanes escucharon la demanda con calma y la rechazaron. La respuesta americana fue ocupar Joló por la fuerza en 1899. Y con esa decisión, sin saberlo, encendieron algo que no tenía interruptor de apagado. Para entender lo que ocurrió después, hay que entender quiénes eran los Maxavil, porque los juramentados no eran simplemente soldados rebeldes, no eran guerrilleros improvisados, ni campesinos desesperados tomando un fusil. Eran algo que el manual militar estadounidense no contemplaba en ninguna de sus páginas. Un juramentado era un hombre que había tomado una decisión ante Dios, una decisión final. El ritual lo comprometía a morir en combate contra los infieles. Y esa muerte no era derrota. Era la puerta directa al paraíso. Su vida, a partir de ese juramento, ya no le pertenecía. Era una ofrenda en movimiento. Y contra eso, el ejército de los Estados Unidos llegó con lo mejor que tenía: el revólver Colt de doble acción, calibre 38, 6 disparos, considerado más que suficiente para detener a cualquier ser humano sobre la Tierra. Cualquier ser humano que quisiera seguir viviendo. Pero los primeros reportes ya empezaban a llegar a los cuarteles,
con una frase que se repetía, escrita con la letra temblorosa de hombres que no encontraban otra forma de explicarlo. Le disparamos varias veces. No se detuvo. Y lo que aún no sabían los oficiales que leían esos reportes bajo la luz de las lámparas de aceite era esto. Los juramentados tampoco llegaban solos por accidente. Alguien los preparaba. Alguien les hacía algo al cuerpo antes de que cruzaran la línea de árboles. Algo que convertía la carne humana en algo distinto. Pongámoslo en términos simples y sangrientos. Cuando una bala de calibre 38 entra en el torso de un hombre, el cuerpo humano normalmente hace una sola cosa: colapsa. No porque el proyectil destruya un órgano vital en el instante exacto del impacto, sino porque el sistema nervioso recibe una señal de emergencia que lo apaga todo de golpe. Shock neurogénico. Caída de presión. El cerebro decide en una fracción de segundo que el cuerpo ya no puede continuar y el hombre cae. Eso es lo que ocurre con cualquier ser humano bajo las leyes normales de la biología. Los juramentados habían encontrado la forma de retrasar esa ley, no de eliminarla, retrasarla. Y en combate cuerpo a cuerpo, la diferencia entre 3 segundos y 30 segundos de pie es la diferencia entre quien muere y quien mata. El proceso comenzaba días antes del ataque. El guerrero elegido se retiraba de su comunidad, ayunaba, oraba, recitaba los versículos del Corán que preparaban al alma para el martirio. No era solo un ritual espiritual, era también una preparación fisiológica. El ayuno prolongado reducía los niveles de glucosa en sangre, llevando al cuerpo a un estado alterado de alerta extrema, donde el umbral del dolor se elevaba de forma natural. Luego venía el vendaje, tiras de cuero crudo, cortadas con precisión y mojadas en agua para que fueran maleables. Se enrollaban con fuerza sobre las muñecas, los antebrazos, los tobillos, los muslos. Al secarse bajo el calor del trópico, el cuero se contraía, lentamente, sin piedad, hasta convertirse en algo equivalente a un torniquete quirúrgico aplicado de forma sistemática, en cada extremidad. El efecto era brutal en su lógica. Al restringir el flujo sanguíneo hacia brazos y piernas, el cuerpo dejaba de perder sangre rápidamente por heridas en esas zonas. Un corte que en condiciones normales drenaba la presión arterial en minutos, ahora tardaba mucho más en hacerlo. El guerrero podía recibir impactos en el torso, en los brazos, en las piernas, y su cuerpo simplemente se negaba a apagarse al ritmo que la física dictaba. Era, en términos modernos, el equivalente a desactivar el interruptor de emergencia del organismo humano. No para siempre, solo el tiempo suficiente para cruzar la distancia entre él y su objetivo. Y aquí había algo más, algo que los médicos del ejército americano tardaron en comprender cuando empezaron a examinar los cuerpos caídos de los juramentados en los primeros enfrentamientos. Estos hombres no mostraban las expresiones faciales del dolor, no gritaban, no se retorcían. Miraban hacia adelante con una concentración que algunos soldados describieron en sus cartas como sobrenatural y otros, más crudamente, como la mirada de alguien que ya estaba muerto antes de morir. La fe completaba lo que el cuero comenzaba, pero el ritual, por más perfecto que fuera en su diseño, no podía cubrirlo todo. El cuerpo humano tiene más superficie que vendas disponibles, y hay zonas donde las arterias principales viajan cerca de la piel, sin músculo ni hueso que las proteja, sin posibilidad de torniquete que las comprima. El cuello, la ingle, la axila, zonas donde una sola herida precisa podía derribar a un juramentado en segundos, no en minutos. Los soldados americanos en Joló no lo sabían aún. Seguían apuntando al centro del torso, como les habían enseñado, como siempre había funcionado. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que en ese mismo momento, en un despacho a miles de kilómetros de la selva, alguien estaba leyendo esos reportes de bajas con una pregunta muy específica en mente. No cómo detener a los juramentados, sino cómo rediseñar el arma que lo lograra. Era el tipo de misión que no aparece en los libros de historia.
Un seguimiento rutinario. 12 hombres al mando del teniente Calvin Price, veterano de Cuba, hombre que había sobrevivido las colinas de San Juan con un solo rasguño en el antebrazo izquierdo. 12 hombres bien armados, bien alimentados, con órdenes simples. Localizar y capturar a un individuo reportado, merodeando los límites del perímetro americano, en las afueras de Joló. Los informes decían que iba solo, que no cargaba fusil visible, que se desplazaba sin prisa, como si no tuviera miedo de ser encontrado. Eso debió haber sido la primera señal. Lo acorralan cerca de un arrozal abandonado, con el mar a la espalda y 12 rifles apuntando desde 3 ángulos distintos. El guerrero se detiene, no levanta las manos, no retrocede. Se queda quieto en el centro del campo abierto con la espada al costado y los ojos fijos en el horizonte, como si los 12 hombres que lo rodean fueran parte de un paisaje que ya había visto antes en sueños. Price da la orden. Abren fuego. El primer impacto lo sacude, el segundo lo dobla hacia adelante. Con el tercero cae de rodillas sobre el barro del arrozal. Y por un segundo, solo un segundo, parece que todo termina como debería terminar. 12 hombres entrenados. Un objetivo neutralizado. Misión cumplida. Entonces el guerrero apoya una mano en el suelo, levanta la cabeza y se pone de pie. Price grita una orden que ninguno de sus hombres procesa a tiempo, porque todos están mirando lo mismo con la misma expresión, la de un hombre que acaba de ver algo que su cerebro no tiene categoría para archivar. El guerrero cubre la distancia entre él y la línea de soldados en menos tiempo del que tarda un hombre en recargar. La espada Chris sube y baja 2 veces. 2 soldados caen. Los demás rompen formación. La patrulla huye. 12 hombres. 5 disparos confirmados. 2 bajas propias. 0 bajas enemigas. El reporte que Price redacta esa noche, con la mano que aún no deja de temblar, no contiene ninguna hipótesis táctica. No analiza errores de posicionamiento ni fallas en la cadena de mando. Solo describe, con la precisión seca y desconcertada de alguien que escribe porque no sabe qué otra cosa hacer, lo que vieron sus ojos. Y al final del reporte, casi como una nota al margen, Price añade una sola línea que el oficial que lo lea esa noche en el cuartel subrayará 2 veces con tinta roja, sin saber exactamente por qué. Recomiendo suspender operaciones con armamento estándar hasta nueva evaluación. El problema no es la táctica, el problema es el arma. Lo que Price no sabe todavía es que ese reporte no va a quedarse en el cuartel de Joló. Va a viajar, va a cruzar el Pacífico, va a llegar a un escritorio en Washington, donde alguien al leerlo va a tomar una decisión que cambiará para siempre la historia del armamento occidental. Pero antes de eso, las cosas van a empeorar mucho más. No hubo un momento exacto en que el miedo se instaló. Fue gradual, como el agua que sube. Primero fueron los rumores entre soldados rasos, el tipo de conversaciones que se tienen en voz baja, fuera de los cuarteles, lejos de los oídos de los oficiales. Historias de patrullas que habían visto cosas que no sabían cómo nombrar. Hombres que describían al enemigo con el mismo adjetivo, una y otra vez, como si no existiera otro en el idioma. Imparable. Los oficiales lo descartaban como pánico de novatos, exageración de hombres jóvenes bajo presión en terreno desconocido. Luego llegaron los reportes firmados. Y aquí es donde la historia toma dimensiones colosales. Porque lo que estaba ocurriendo en las calles de Joló no era una guerra convencional. No había frente de batalla. No había línea de trincheras. No había un ejército que se moviera en formación hacia una posición defensiva. Lo que había era algo que ningún manual del ejército de los Estados Unidos había contemplado jamás. Un enemigo que elegía el lugar, el momento y la víctima, con una lógica completamente ajena a la supervivencia. Un juramentado podía aparecer en cualquier parte. En el mercado central de Joló,
a plena luz del día entre civiles y soldados mezclados, en la entrada de una iglesia durante la misa dominical, en el camino de tierra entre dos puestos de guardia, a 10 metros de un centinela armado, sin cómplices, sin señales previas, sin exigencias ni proclamas, solo un hombre, una espada, y la absoluta certeza de que no iba a retroceder. El ejército americano estaba entrenado para combatir contra adversarios que calculaban sus probabilidades de sobrevivir. Toda la doctrina táctica occidental se construía sobre esa premisa invisible. El enemigo, en algún punto, iba a preferir vivir antes que seguir peleando. Ese era el momento en que se rompía una línea. Ese era el momento en que se ganaba una batalla. Cuando el instinto de supervivencia del adversario superaba su voluntad de luchar, pero ese instinto no existía en un juramentado. Había sido extirpado por el ritual, reemplazado por algo que no tenía nombre en inglés. Y eso paralizaba. No físicamente, no de forma visible. Pero en los cuarteles de Joló, los soldados empezaron a dormir diferente, a caminar diferente por las calles, a mirar a cada filipino que se acercaba con una pregunta que ninguno verbalizaba en voz alta, pero que todos llevaban clavada en algún lugar detrás de los ojos. Este es uno de ellos. La paranoia no discriminaba. Un vendedor de frutas en el mercado. Un niño que cruzaba la calle corriendo. Un anciano que caminaba demasiado recto, con demasiada calma. Cualquiera podía ser el próximo. Y esa incertidumbre, esa imposibilidad de anticipar, era más destructiva para la moral del ejército que cualquier batalla formal. Los historiadores llamarían a esto terror psicológico asimétrico. Los soldados que lo vivieron no tenían un nombre tan académico. Solo sabían que algo había cambiado en ellos, que la selva de Joló les había enseñado una lección que Fort Leavenworth nunca mencionó, que hay formas de ganar una guerra sin tener ejército, sin tener territorio, sin tener nada más que la voluntad de un hombre que ya decidió que su vida es el arma. Y mientras ese terror se asentaba en las tropas, como sedimento en el fondo de un río, en el cuartel general del general Leonard Wood, alguien pegó en la pared un mapa de los ataques registrados en los últimos 6 meses. Marcó cada incidente con una cruz roja. Los contó, los fechó, los analizó en silencio durante un largo rato. Y entonces notó algo que no debería haber pasado por alto desde el principio. Algo que estaba escondido a plena vista, esperando a ser descubierto. Los ataques no eran aleatorios. El general Leonard Wood no era hombre de exageraciones. Había cruzado el desierto de Arizona persiguiendo a Jerónimo. Había subido las lomas de Cuba bajo fuego español. Tenía la medalla de honor colgada en algún cajón de su oficina porque no era del tipo que las exhibía. Era, en todos los sentidos que importaban, exactamente la clase de soldado que Washington enviaba cuando el problema era serio. Y ahora estaba sentado frente a una hoja en blanco, intentando encontrar las palabras correctas para explicarle al Departamento de Guerra algo que sonaba, incluso mientras lo escribía, a delirio de campaña. Lo intentó con el lenguaje técnico primero. Tasas de bajas, relación de disparos por neutralización, deficiencias del calibre, 38 en condiciones de combate de corta distancia. Los números eran reales, verificables, imposibles de ignorar. Pero los números no capturaban lo que Wood había visto en los ojos de sus hombres, veteranos de Cuba que no podían dormir sin el revólver bajo la almohada, sargentos de 20 años de servicio que dudaban antes de salir al perímetro, hombres que habían cargado colinas bajo metralla española y que ahora se ponían tensos cuando un vendedor ambulante se acercaba demasiado rápido en el mercado. Eso no lo explicaban los números. Lo que estaba destruyendo al ejército americano en Joló no tenía rango ni nombre ni coordenadas en un mapa. Era una idea. La idea de que existía un tipo de enemigo para el cual morir no era el peor resultado posible. Y contra esa idea, el Springfield y el Colt 38 no servían de nada,
porque las armas están diseñadas para amenazar con la muerte, y no se puede amenazar con algo que el otro ya eligió. Wood lo escribió todo, sin adornos, sin atenuantes. Firmó el informe y lo envió. En Washington tardaron 3 semanas en responder. Y cuando respondieron, no mandaron refuerzos, mandaron un ingeniero. Marzo de 1906. El volcán Bud Dajo lleva días en silencio. Desde el cráter extinto en la cima, los Tausug observan el movimiento de tropas en las faldas de la montaña con la calma de quien conoce el terreno mejor que sus zapatos. Hay cientos de ellos ahí arriba. Hombres, mujeres, niños, ancianos, combatientes y civiles mezclados en la misma determinación, de no bajar, de no rendirse, de no entregar las armas que Washington lleva meses exigiendo. Bud lleva 4 días rodeando el volcán con artillería, infantería y 2 ametralladoras, Maxim posicionadas en los flancos. Ha enviado mensajeros con condiciones de rendición. Los mensajeros han vuelto con las manos vacías. Esta mañana, antes del amanecer, Wood ha tomado la única decisión que le queda: asalto total. Las primeras descargas de artillería sacuden el suelo a las 6 de la mañana. El sonido del cañoneo rebota contra las paredes del cráter y se expande por toda la isla como un trueno que no termina. En los pueblos de la costa, a kilómetros de distancia, las personas salen de sus casas y miran hacia la montaña. Saben lo que significa ese sonido. Los pelotones de infantería comienzan el ascenso. La ladera del Bud Dajo no es terreno de maniobra, es roca volcánica negra, cubierta de vegetación densa que se cierra sobre los hombres como una mano que aprieta. No hay línea de avance clara, no hay formación posible. Cada pelotón sube en fila india, un hombre detrás del otro, con el fusil levantado hacia una espesura que no muestra lo que esconde. El sargento Daniel Hartley, 16 años en el ejército, avanza el quinto en su fila. Lleva la mandíbula apretada y los ojos moviéndose constantemente entre las rocas a ambos lados del sendero. Ha estado en Jolo desde 1903. Ha leído los reportes. Ha enterrado a compañeros. Sabe exactamente qué buscar y sabe también que cuando aparece ya es casi siempre demasiado tarde. El primer juramentado sale de entre las rocas a 15 metros. No grita, no carga en línea recta. Emerge de un costado, en diagonal, con la espada Chris ya en movimiento y los ojos fijos en el segundo hombre de la fila. El soldado, delante de Hartley, dispara una vez. El impacto sacude al guerrero hacia atrás medio paso. Dispara de nuevo. El guerrero recupera el paso. El tercer soldado en la fila levanta el Springfield y apunta a la cabeza. El juramentado cae, pero el hombre a la izquierda de Hartley ya tiene la camisa roja en el hombro. La espada llegó antes de que nadie viera el segundo ángulo de ataque. Así durante horas, metro a metro, roca a roca. El volcán no se toma, se sangra. Los Maxim trabajan desde los flancos con una cadencia mecánica que debería ser decisiva. Y en terreno abierto lo sería. Pero la ladera del Bud Dajo no es terreno abierto. Es un laberinto de vegetación y piedra donde la ventaja tecnológica se reduce a la distancia entre 2 cuerpos. Y a esa distancia, el 38 sigue siendo insuficiente. Fue entonces cuando Hartley notó algo escalofriante. Llevan 40 minutos en el ascenso cuando el sargento cae de rodillas detrás de una roca. No por un impacto, sino por instinto. Porque un movimiento a su derecha no coincide con el patrón que ha aprendido a leer. Espera, observa. Un juramentado avanza agachado entre 2 formaciones de roca, a unos 20 metros, sin saber que Hartley lo tiene en ángulo. Y Hartley ve algo. El guerrero está completamente vendado como todos los demás. Muñecas, antebrazos, tobillos visibles bajo la ropa, el torso cubierto. Pero hay un momento, un segundo exacto,
en que el hombre levanta la cabeza por encima de la roca para orientarse, y en ese movimiento, la tela de su cuello se desplaza, la base del cuello, las clavículas, la zona donde las arterias carótidas y subclavias viajan casi sobre la piel, sin el torniquete que las comprima, sin músculo suficiente que las proteja, completamente expuesta. Hartley procesa esto en el tiempo que tarda en respirar, lo que el ritual protege con obsesión meticulosa. Brazos, piernas, muslos, deja sin cubrir las zonas donde una herida precisa no necesita minutos para matar, necesita segundos. Levanta el Springfield, ajusta el ángulo, dispara. El juramentado no da un segundo paso. Hartley permanece detrás de la roca sin moverse durante un momento que parece más largo de lo que es. Luego mira sus manos. Luego mira el cuerpo caído. Y en algún lugar detrás de toda la adrenalina y el humo y el sonido de los Maxim trabajando en los flancos, una idea toma forma con una claridad extraña, casi fría. No es un problema de valentía. No es un problema de táctica. Es un problema de ingeniería. El arma equivocada para la distancia equivocada contra un objetivo que había resuelto. Todo menos una cosa. Hartley no sabe que esa observación, garabateada esa misma noche en el dorso de una carta sin terminar a su hermana en Ohio, va a llegar a manos del ingeniero que Washington mandó en lugar de refuerzos. No sabe que ese hombre va a leer sus palabras subrayadas 3 veces con lápiz. Va a levantarse de la silla y va a empezar a dibujar algo en una hoja en blanco. Algo que todavía no tiene nombre. Cuando el humo se disipa sobre el cráter del Butte d'Ajo, el silencio que queda es de otro tipo. No el silencio que precede al peligro. El otro. El que viene después. Los soldados que llegan a la cima encuentran lo que los reportes oficiales van a describir durante décadas con el lenguaje aséptico de los documentos militares. Más de 600 muertos en el interior del cráter. Hombres, mujeres, algunos tan jóvenes que los soldados no pueden sostenerles la mirada. Wood declara la operación un éxito táctico, y en términos estrictamente militares, lo es. La posición fue tomada, la resistencia neutralizada. Pero los números llegan a los periódicos, y los periódicos llegan a los desayunos de América. El escándalo sacude Washington con una fuerza que ninguna batalla filipina había logrado antes. Los titulares no hablan de victoria, hablan de masacre. El gobierno de Theodore Roosevelt responde con comunicados, con comisiones, con el lenguaje cuidadoso de quien intenta contener agua con las manos. No funciona. La opinión pública americana, que había aplaudido la expansión imperial con entusiasmo apenas 8 años atrás, empieza a hacerse preguntas incómodas sobre lo que exactamente está ocurriendo en esas islas al otro lado del Pacífico. Pero en Jolo, algo más ocurre, algo que no aparece en los titulares. El sacrificio de Butte d'Ajo no apaga el fuego, lo alimenta. El cráter del volcán se convierte en lugar sagrado, en símbolo, en argumento. Más hombres del pueblo Tausug toman el juramento en las semanas siguientes al asalto. Los ataques individuales continúan. La táctica del hombre solo, imparable, reaparece en calles y mercados con la misma lógica de siempre. Washington finalmente acepta lo que Wood lleva años diciéndole. El problema nunca fue la estrategia. Y el ingeniero que llegó en lugar de refuerzos lleva semanas trabajando en algo que, de funcionar, va a reescribir los manuales de armamento de medio mundo. Pero hay un detalle en su diseño que nadie fuera de su taller conoce todavía. Un detalle que podría hacer que todo falle antes de disparar una sola vez. El encargo llegó a la fábrica Colt con parámetros que ningún ingeniero de armas había recibido antes. No se pedía mayor alcance. No se pedía más capacidad de munición. No se pedía precisión a larga distancia. El requerimiento era uno solo, formulado con la brutalidad directa de alguien que ya no tiene tiempo para eufemismos. Detener a un hombre que no quiere detenerse. Un hombre que ha bloqueado el dolor, restringido su flujo sanguíneo
y tomado la decisión de seguir moviéndose independientemente de lo que su cuerpo reciba. Derribarlo, con un disparo, sin negociación posible. John Browning, el ingeniero que Washington había mandado en lugar de refuerzos, ya tenía el diseño en la cabeza antes de que el encargo llegara por escrito. El resultado fue el Colt M911, calibre 45 ACP, un proyectil más lento que el 38 pero con el doble de masa, diseñado para transferir toda su energía cinética al momento del impacto en lugar de atravesar el objetivo limpiamente. No buscaba perforar, buscaba detener. La diferencia entre las dos cosas es, en términos físicos, la diferencia entre clavar una aguja y golpear con un puño cerrado. El ejército americano lo adoptó como arma reglamentaria en 1911. Lo siguió usando durante 74 años. 74 años de guerras, de frentes, de generaciones de soldados que cargaron esa pistola sin saber que su origen estaba en una ladera de volcán en el sur de Filipinas. En un informe con letra temblorosa, en el ojo entrenado de un sargento que notó lo que nadie más había notado. Y aquí está la verdad, que ninguna academia militar del mundo pone en el primer capítulo de sus manuales. Un pueblo sin Estado, sin artillería, sin flota, sin presupuesto de defensa, ni alianzas internacionales, ni tecnología de siglo XX. Un pueblo con espadas, fe y la disposición de morir como argumento final obligó a la potencia militar más avanzada del planeta a sentarse a una mesa de ingeniería y empezar desde cero. No ganaron el territorio, no expulsaron al ejército americano de sus islas, pero obligaron a ese ejército a cambiar. Y cambiar para una institución que se construye sobre la certeza de su propia superioridad es una forma de derrota que no aparece en ningún parte de victoria. Hay armas que se forjan con acero, con pólvora, con el presupuesto de un imperio. Y hay armas que se forjan con algo que no tiene peso, ni medida, ni calibre asignable. En las laderas del Butte d'Ajo quedó demostrado de una vez y para siempre cuál de las dos es más difícil de detener.